La Aprobación Nacional está evaluando una nueva acusación constitucional en contra de un ministro de la Corte Suprema, esta vez contra el juez Mario Carroza. Esta se sumaría a las ya anunciadas en contra de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz y se da en medio de una reforma judicial impulsada por ese partido. Queremos profundizar en el tema y ya estamos junto a la diputada de RN, la jefa de la bancada, además, la diputada Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, qué gusto saludarla. Hola, muy buenos días, Daor. El gusto es mío, la verdad. Bueno, hay varias cosas que conversar. Lo primero, ¿cuáles son los fundamentos de ustedes como partido de tener una suerte de unidad entre las acusaciones constitucionales a Ángela Vivanco y a Sergio Muñoz? ¿Por qué creen que ese es el camino para seguir en contra de los jueces? Bueno, primero que todo porque ha existido en el último tiempo una serie de errores cuando se han anunciado acusaciones constitucionales justamente por no hacer el trabajo previo. El trabajo, primero que todo, de ver si efectivamente existe material contundente para, en este caso, comprobar que existe un notable abandono de deberes. Y por otro lado, también hacer un tanteo más o menos si pudieran existir los votos para que una acusación constitucional siga adelante y pase de buena forma al Senado, quienes son quienes al final determinan el resultado final de una acusación constitucional. Entonces hemos querido tomarlo con causa, con pausa, con tranquilidad, con responsabilidad, porque además efectivamente estamos frente a una crisis yo te diría multisistémica, Davor, de todo el sistema político en general que está de alguna forma demostrando que tenemos que hacer grandes reformas en los tres poderes, ¿no? Porque estamos debilitados y nosotros nunca pensamos, yo lo dije el primer día, nunca pensé que podía anunciar yo personalmente una acusación constitucional contra un juez de la Corte Suprema, que para mí era lo más importante, lo más alto, lo más probo, lo más transparente, y nos hemos ido dando cuenta con el tiempo de que la situación no es tal. O sea, estamos en una crisis y nosotros tenemos ciertos instrumentos que van desde las acusaciones constitucionales para también dar señales, pero por otro lado también el presentar distintos proyectos para modificar, por ejemplo, el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema. Diputado Osandón, ¿y no existe la posibilidad de que hoy día, viendo la magnitud de la crisis que abarca prácticamente a todos los poderes del Estado, al sistema, a la Constitución política, den una señal de unidad como Cámara de Diputados y se unan por lo menos en acusar constitucionalmente a Ángela Vivanco? Porque diversos partidos conglomerados están uniendo el nombre de Ángela Vivanco a Sergio Muñoz, a Mario Carroza, al ministro Matus, cada partido al final con su fórmula. ¿No existe la posibilidad que se unan por lo menos en el caso de Ángela Vivanco y le den una señal al país también de responsabilidad política desde la Cámara? Bueno, la responsabilidad política final se da en el voto, ¿ya? O sea, porque ahí es cuando uno realmente decide si toma una posición u otra. Pero efectivamente nosotros estamos redactando la acusación contra la ministra Vivanco y sabemos que otros partidos también lo están haciendo. Probablemente en el camino nos vamos a juntar, vamos a ver si existe coincidencia en la forma que se están formulando los cargos para que no existan errores, y existe una posibilidad que hayamos en conjunto. Claramente existe. ¿Y existe posibilidad de incorporar también a Mario Carroza, de acuerdo a lo que ha trascendido? ¿Por qué, a juicio de ustedes, Mario Carroza, este juez de la Corte Suprema, también ameritaría ser acusado constitucionalmente por el Parlamento? Bueno, es un tema que ha levantado la diputada Camila Flores, que hace relación con el nombramiento de los notarios. Nosotros hoy día estamos enfocados en lo que es, creo que es tema como de otra parcela. Si efectivamente existe material, nosotros vamos a seguir adelante, pero es algo que estamos conversando con la bancada, porque nosotros hoy día estamos enfocados a aquellas personas que en el ejercicio de ministro de Corte de la Suprema hicieron un notable abandono de deberes. Por eso que también nos quedamos un poquitito al margen, si bien igual vamos a adherir con el tema del ministro Matus, porque el ministro Matus fue algo que hace relación con el proceso de su nombramiento. Pero nosotros hemos querido ser un poquitito más específicos. Ministros en su ejercicio que hayan hecho este notable abandono de deberes, pero dentro de su cargo, dentro del ejercicio de su cargo. Pero finalmente, diputada, ¿no se corre el riesgo de que, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, tantas acusaciones constitucionales contra 4, 5 ministros, finalmente todo esto se puede diluir en cuanto a los argumentos, en cuanto a la fuerza que pueda tener? Bueno, justamente se puede terminar desviando el tema, pero yo creo que lamentablemente el tema hoy día merita hacer estas acusaciones constitucionales. Hoy día la crisis que estamos viviendo es una crisis muy grave y es por eso que también queremos de alguna forma hacer un llamado importante al gobierno que se haga cargo de este tema y que le ponga urgencia a aquellos proyectos, por ejemplo, que hacen cambio en los nombramientos de los jueces. Tenemos que aportar cada uno desde su sector, pero lo que sí tenemos que reconocer que tenemos una falla multisistémica
sistémica en los tres poderes del Estado. Y hoy día eso hace que tú te debilites y el Estado al final podría incluso terminar siendo influido por los crímenes organizados. O sea, el gobierno tiene que tomarse esto tremendamente en serio y hacer y apoyarnos a nosotros desde el Poder Legislativo todos aquellos proyectos que de alguna forma, si bien no son la solución inmediata, pero puede que en el futuro cambie todo este sistema de nombramiento de jueces, toda esta red, en el fondo que si se va a comprobar si es corrupción o no es corrupción, pero lo que sí está dado, declarado y afirmado, que hasta el minuto no ha existido independencia de los poderes. Y yo creo que eso es muy, muy peligroso. Nosotros siempre hablamos que somos poderes independientes, pero en la práctica, después de estos audios, nos hemos dado cuenta que esa independencia no ha sido tal. Y eso lo tenemos que defender, pero hasta el final. Diputada, y antes de seguir avanzando con estos procesos de acusación constitucional que entiendo se van a entregar en cuanto a sus argumentos y las eventuales presentaciones después de las fiestas patrias, ¿no es mejor esperar primero que terminen los procesos internos de la Corte Suprema, la suspensión a la ministra Vivanco, la apertura del cuaderno de remoción y luego con esos argumentos con lo que determine la Corte proceder ustedes como parlamentarios? No, te insisto, nosotros somos poderes independientes, nosotros tenemos nuestras herramientas y estas cosas perfectamente pueden venir, incluso si ya termina siendo destituida, tenemos hasta 3 meses para realizarlo. Recordemos que las acusaciones constitucionales, en el fondo, dentro de las consecuencias, es que tú no puedes ejercer un cargo público durante un periodo determinado, que creo que son 5 años. Entonces son cosas que perfectamente pueden ir en paralelo, porque aquí es la destitución, pero también la inhabilidad de poder optar a cargos públicos, y solo eso lo tiene la acusación constitucional. Diputada, ¿ya han arribado allí en toda esta discusión a algún sistema que sea la fórmula perfecta para modificar el sistema de nombramiento? Todo esto a la espera de lo que en octubre presente el gobierno como proyecto de ley. Ustedes tienen la fórmula allí de la comisión, que creo que tiene 13 miembros, que permitiría de alguna manera tener una gestión más independiente a la hora de nombrar. ¿Eso terminaría con los conflictos de intereses o eso es insoslayable y va a estar siempre presente en los sistemas de nombramientos? A ver, yo creo que nada te asegura que esto no vuelva a suceder. El ser humano es bastante vulnerable en esa materia y la corrupción parte y son personales. Desde el minuto que tú permites que hagan una llamada y tú devuelves el favor. Entonces aquí hay un tema de probidad también muy personal. Nosotros desde Renovación Nacional hemos propuesto un sistema nuevo que sea autónomo, que sea independiente y que no tenga nada que ver incluso con el Senado, que sea lo más técnico posible. Ahora, yo no te puedo asegurar que eso hoy día va a ser la solución a estos problemas, pero claramente, de alguna forma, estamos tratando de cortar estas redes, ¿no es cierto?, de amigos que al final terminan haciendo mucho daño porque terminan permitiendo que solo ciertos sean nombrados y otros vayan quedando en el camino, y personas que probablemente podrían haber sido técnicamente mucho mejores. ¿Y por qué no incorporar el azar, que ha sido bien valorado por algunos juristas a nivel internacional? Y también escuchábamos la voz del Colegio de Abogados ayer en este mismo canal, que el azar podría ser un factor de inclusión que sería un aporte a esta altura. Yo creo que es un tema muy interesante a tocar, ya lo hemos conversado con distintos diputados. Yo creo que he llegado a una capacidad técnica, por decirlo así, de igual calidad entre todas las personas que estén postulando al cargo. Yo creo que el azar puede terminar siendo quien determine quién se queda con el cargo. ¿Tenemos salida a esta crisis, diputada? Usted con la experiencia que tiene ahí en materia política, porque hoy día uno ve las encuestas de opinión, la valoración que ya había de los poderes del Estado, de la clase política en general, no era de las mejores y esto va a la baja con este caso Audios, que ya lleva prácticamente 10 meses, vamos a cumplir un año, y que ha tenido en este mes de septiembre principalmente una explosión inédita ahí en el Poder Judicial, debilitando una estructura del Estado, debilitando el contrato social que debe existir cuando se deposita la acción de justicia en un grupo de personas. Bueno, lo que estamos viviendo es una muestra más de la sabiduría del pueblo chileno, que hace mucho tiempo tenemos esta crisis de cohesión social, no solo entre los pares, sino también contra las instituciones. A mí me extrañaba mucho la mala evaluación del Poder Judicial desde la ciudadanía. Yo lo tenía mucho mejor evaluada, pero uno se da cuenta que la gente no se equivoca. Ahora, sería irresponsable de mi parte decir no tenemos caso. Nosotros tenemos que jugarnos hasta el final para que sí podamos solucionar esto. Y yo recuerdo que el presidente de la República en ENADE, él dijo concretamente que dentro de su gobierno iba a estar lista, por ejemplo, la reforma al sistema político, que al final termina influyendo también en la elección, si seguimos con el mismo sistema, también del Poder Judicial. Entonces yo creo que tenemos que hacer muchas reformas. Aquí estamos en las disposiciones, ojalá sea lo más transversalmente posible, porque si
tenemos un espíritu democrático republicano, tenemos que hacernos cargo de este tema. Y te lo quiero decir muy firmemente, porque cuando un Estado se debilita, es la corrupción la que entra, y esa corrupción siempre es aprovechada por el crimen organizado, que ya ha pasado en otros estados, y en Chile, por favor, tenemos que hacer todo lo posible para que esto no suceda. Así que la disponibilidad está, y el análisis de todos los partidos, te diría yo, que también está. Y cuando usted dice que se debilita el sector, se debilita la democracia de un país, ¿se debilitan todos los sectores por igual, o en este caso se va a debilitar más la derecha por tener a muchos miembros o exmiembros de ese conglomerado salpicados, mencionados, dando explicaciones en torno a este tema? Bueno, lo ideal es que no estuviera ni la derecha ni la izquierda salpicada. O sea, esta cosa goteo que ha ido saliendo de los casos audio, al final este cherry picking que decían, no sabemos a quién va a terminar perjudicando. Yo espero que ojalá no continúe, que no tengo ningún afán de empate ni mucho menos, pero es súper importante que cada sector y cada persona haga sus mea culpas personales, y solo así podemos empezar a reconstruir de nuevo. Y cuando usted habla de mea culpa, falta el mea culpa de Andrés Chadwick, que es el que usted espera, que ha sido a cuentagotas de alguna manera, con dos comunicados, uno hace un par de semanas, hoy otro esta mañana, hablando sobre lo que pasó con la CMF. Esperaría que él dé una entrevista, que entregue explicaciones. Ayer hubo una sesión especial ahí en la Cámara también en torno al tema. Sí, fue una sesión que fue bastante patética, te diría yo. O sea, y ahí uno entiende por qué la gente nos evalúa mal. Fue de mala forma, con mal vocabulario, la verdad que no sacamos nada limpio. Pero yo no estoy diciendo que él haga un mea culpa, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es que hable, que no sean solo también comunicados a gota, porque es, usando la misma palabra, es agotador tener que estar semanas hablando de una persona que es importante en nuestro sector, que es muy respetado, que es muy querido, pero que no sabemos cuál es la parte o lo que está jugando en la ecuación de este problema. Si efectivamente existía, era parte de esta red, o si efectivamente Mosilla lo ocupaba siempre como muletilla y también no eran tan amigos. No podemos seguir dando explicaciones, por eso que necesitamos que ojalá Andrés Chadwick, en un acto de generosidad, haga un buen comunicado para que nosotros, su sector, nos sintamos aliviados, sigamos trabajando, concentrados en las campañas y no pasemos dando explicaciones que pueden ser incluso muchas de ellas muy injustas. Pero efectivamente nosotros no sabemos, al menos el círculo que estamos en segunda línea, no en primera línea, no tenemos la información suficiente para seguir hablando de lo que él piensa, de lo que él hizo, cuáles fueron los motivos. Bueno, ahora acaba de sacar un comunicado que me parece que es bastante claro, pero veamos que sigue más adelante. Igual como lo hizo el ministro Ward, que a nosotros nos quedó clarísimo, que había una explicación concreta. Bueno, esperemos que así Andrés Chadwick nos haga, no te voy a decir el favor, porque no se trata de favores, porque yo sé que es una persona muy comprometida con nuestro sector, pero efectivamente hoy día estamos dando muchas explicaciones, estamos perdiendo tiempo valioso que podríamos incluso nuestra energía dedicarla a nuestro trabajo y también apoyar a nuestros candidatos. Pero eventualmente usted ha arribado a la conclusión de que Andrés Chadwick pudo haber sido una víctima de Luis Hermosilla, o eventualmente él podría haber cometido algún delito. Yo no soy incapaz de decir eso, esas son las explicaciones que él tiene que dar. Todos sabemos que compartían oficina, que era asesor de la moneda, pero hay veces que hay amistades, hay veces que hay relaciones laborales y hay personas que también ocupan el hecho de ser amigo de una persona siempre para ponérselo como título. Es impresionante la cantidad de veces que Hermosilla lo menciona en todas sus conversaciones que hemos podido saber. Así que yo no me siento capaz de hacer un juicio de ese tipo. Yo creo que es el mismo Andrés Chadwick quien tendrá que decir y definir cuál era realmente la relación que existía entre él y Hermosilla, si era de amistad, si era de colega, si era como asesor, etcétera. No, de que había relación había, si lo representó ahí en la acusación constitucional del Congreso, eso lo vio todo Chile a través de las pantallas. Pero más allá de eso, diputada... Pero eso no es un ilícito, sí. Pero eso no es un ilícito. No, es una porque pega. Pareciera también, se ha instalado también como que cualquier persona que tuvo alguna conversación o algún chat con Hermosilla pasa a ser como inmediatamente culpable. Ya. Yo creo, o posible de algún delito. Yo creo que con eso también tenemos que terminar. Las personas son inocentes hasta que no se demuestra su culpabilidad. Diputada, ¿y esto usted avisora que va a tener algún impacto en el sector, en la derecha política, sobre todo pensando que tenemos elecciones ahora en el mes de octubre? ¿La gente va a ser capaz de discernir, de separar de cosas individuales, de personajes individuales involucrados, versus lo que son las ideas, el conglomerado, el para dónde va la dirección que tienen los partidos? Mira, yo creo que si hubiéramos estado en elecciones parlamentarias, tal vez no hubiera afectado más. Yo no estoy diciendo que no afecte, lo he dicho desde el mismo principio porque hemos pasado dando explicaciones. Pero cuando tú vas a elegir un concejal, cuando tú vas a elegir a un alcalde, por ejemplo, normalmente se vota por la persona. Si ha sido un buen alcalde, la gente vota independiente del partido político que sea. Así que yo espero que en estas
elecciones no tenga tanto impacto. Pero si es que todo esto continúa, claramente nosotros, los diputados, nos vamos a ver mucho más afectados, porque es como de otra índole, otra naturaleza la elección misma. Aquí la persona está votando por sus dirigentes locales, por quién lo va a representar localmente, y muchas veces va relacionado con la persona, si lo ha visto en territorio, si lo ha visto actuar bien, si una persona aprueba, si ha hecho un buen trabajo. Son otros los parámetros que los votantes usan. Y esto termina con un acuerdo político, porque la vía judicial sabemos que es muy, pero muy larga. No te lo puedo contestar eso en este minuto. ¿Acuerdos políticos sobre qué? ¿Sobre qué? Acuerdos políticos sobre qué materia, no hablar más del tema. Yo creo que esto tiene que llegar, a diferencia de lo que pasó con SQM. No sé si tú recuerdas que cuando empezaron a aparecer personas relacionadas con la izquierda, curiosamente después el tema se empezó a enterrar porque a nadie más le convenía. Yo creo que esto tiene que ir hasta el final. Yo creo que si nosotros tampoco podemos hacer abandono de deberes de nuestro trabajo. Tenemos que ser pro, tenemos que ser transparentes y hay que llegar hasta las últimas consecuencias y, como dijo la candidata Evelyn Matei, caiga quien caiga, de un sector o del otro sector. Pero nosotros no todos nos podemos ver manchados por las acciones particulares de ciertas personas que pueden haber creado una red de poder importante en la designación, en este caso, de los jueces de la Corte Suprema. Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, jefa de bancada, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien.